ya estamos de vuelta en este debate de innovación que vamos a ver qué nos trae esta noche nuestro compañero Juan Luis Hurtado. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues hoy vamos a hablar de la Universidad de Almería, de todos los eventos que se están realizando post pandemia, porque la verdad que son muy interesantes y sobre todo para que nos cuente un poquito cómo ha ido y cuáles serán los siguientes para poder apuntarnos. Buenas noches, Carlos Herrero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué hay? Encantado de volver al programa. Pues nada, después de la pandemia hemos visto, bueno, antes de la pandemia cómo se reducía todo este tipo de actos, pero sin embargo hemos visto que al volver tenemos muchos eventos. Pues sí, precisamente parece que había un cuello de botella, digamos, ¿no? Y que ha sido prácticamente después de la vuelta del verano cuando ha habido muchos actos de relevancia, además para el sector agroalimentario, todos ellos, y con mucha afluencia de público, precisamente también del sector, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, unas jornadas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en las cuales se han elaborado propuestas por parte de Almería para elevar a las Naciones Unidas sobre nuestro modelo, el modelo almeriense. Sí. Unas jornadas también sobre la estrategia de la granja a la mesa dentro del Pacto Verde Europeo, claro. También muy importante para nuestro sector, porque en el fondo plantea objetivos que son para todos nosotros imperativos, jornadas técnicas y de transferencia al sector, presentación de proyectos de investigación, etcétera. La verdad es que sí que ha habido una vuelta fuerte. Sí, la verdad es que yo estoy muy contento de que, por ejemplo, estos últimos que estabas comentándonos, de la transferencia de información, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Almería, que yo como estudiante a mí me parecía que la Universidad de Almería era muy hermética y creo que ahora mismo estáis dando un paso adelante con la apertura a la sociedad y ayudando a todos, en este caso al sector agrícola y más concretamente a los agricultores, a trasladar este conocimiento. Pues sí, precisamente algo en lo que yo creo que hace ya una serie de años que hacemos hincapié. Antes quizás digamos que la zona de confort es quedarse de puerta adentro y llega un momento en que te das cuenta que realmente es importante hacer esa transferencia, ¿no? Sobre todo a los usuarios finales, ¿no? Y yo por lo menos pongo mucho hincapié también en que si se realiza una jornada de transferencia haya una afluencia de público por parte de los agricultores, productores, técnicos, claro. Etcétera, importante, ¿no? Como claro. Es lógico, si no, no habría esa transferencia, digamos, ¿no? De conocimiento a los que realmente lo tienen que utilizar, ¿no? Efectivamente. Y hablando de estos eventos, ¿cuántos tiene? Bueno, ¿qué tiene que...? Sobre todo, estamos hablando de la investigación. ¿Qué investigación o qué parte de investigación hay en estos proyectos? Bueno, pues la verdad es que podemos decir que hay la investigación tradicional, ¿no? Que conocemos desde hace tiempo y que hemos comentado aquí a veces en el programa, ¿no? Sí. Eso tiene una serie de pilares que van a ser constantes, ¿no? Digamos, por ejemplo, mejora genética orientada al desarrollo de semillas, por ejemplo, eficiencia en el uso de agua, energía renovable, uso de biomasa. Esas son temáticas tradicionales, ¿no? Ahora están condicionadas sin duda, digamos, y van a estarlo durante las próximas décadas, pues como acabamos de comentar, ¿no? Pues por los objetivos, por ejemplo, de la estrategia de la granja a la mesa. Eso impone al final una serie de objetivos muy ambiciosos, ¿no? Reducción del 50% de los pesticidas sintéticos, ¿no? Reducción del 20% también de los fertilizantes sintéticos y del 50% de las pérdidas de nutrientes al suelo, aumento de la superficie de cultivo ecológico hasta el 25%, son objetivos muy ambiciosos y claro, eso impregna, digamos, todos los proyectos, ¿no? Al final, ¿no? Lo que tradicionalmente se podía ver de manera aislada, ahora tienen un hilo conductor para conseguir estos objetivos, ¿no? Que son bastante ambiciosos. Claro, y está hablando de proyectos así, más, bueno, haciendo hincapié en áreas tradicionales, pero también nos comentas que hay un cambio palpable. ¿En qué se materializa ese cambio? Bueno, yo diría que si pudiera mencionar dos grandes áreas en las que se ve clarísimamente el cambio, yo diría primero que los proyectos de un tiempo a esta parte tienen una clara orientación hacia la aplicación y las consecuencias socioeconómicas que tienen. O sea, se estudia ya no solamente fertirrigación, por poner un ejemplo, sino qué coste tiene para el agricultor, cómo puede aumentar la rentabilidad al final del cultivo, ¿no? Y cualquiera de las otras temáticas que hemos hablado, por ejemplo, desarrollo de semillas, uso de energía renovable, igualmente. Al final se intenta llegar al final para plantearse para el agricultor qué beneficio tiene en términos económicos, ¿no? De bolsillo, que es lo que le interesa, ¿no? Y también en cuanto a la llegada al consumidor final, qué demanda el consumidor final, qué está esperando, ¿no? En cuanto a productos. Y yo creo que el otro gran pilar que podemos decir que es transversal realmente desde hace unos años hasta ahora y se va a quedar sin duda es la digitalización, sin duda como herramienta transversal que permite, pues como acabamos de comentar, ya no solamente fertirriego, cuánto puedo mezclar, sino es posible que una herramienta me asista a mí, una herramienta inteligente como agricultor, ahora decirme cuál es la dosis adecuada o incluso aplicarla de manera automática, ¿no? Entonces, digamos,
la digitalización es algo transversal que se ve en todos los proyectos, ¿no? Claro. A la hora de poder aplicar el resto de los objetivos, ¿no? Wow, me parece algo súper interesante y súper importante, porque es cierto que la digitalización al cabo del día nos ayuda muchísimo. Una tontería como una alarma, algo así, sería muy útil para no olvidar un riego, no olvidar qué cantidad tengo que echar y sobre todo cuándo lo tengo que echar. Y más que nada, que todo eso se quede guardado, porque muchas veces miramos atrás y esa información lo hacemos pues, a la manera tradicional. Yo creo que por estas fechas tenía que echar esta cantidad, pero si vemos todas las acciones que hemos ido haciendo y que nos han funcionado dentro del invernadero, podemos repetirlas, incluso las que no nos han funcionado, eliminarlas. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, pues la eficiencia en nuestro invernadero cambiaría muchísimo. Exactamente, sí. Al final, en el fondo, el objetivo a través de la digitalización es el desarrollo de sistemas inteligentes, ¿no? Que nos puedan asistir, nunca van a reemplazar a la persona, claro, pero con ese conjunto de datos que va acumulando, estos sistemas inteligentes aprenden también a recomendar, ¿no? Es el momento para, por ejemplo, en cuanto a fertirrigación, como hemos dicho, o el manejo de las condiciones microclimáticas en el invernadero, ¿no? En claro, cuanto a la apertura de ventanas, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Entonces estos sistemas nos tienen que asistir, yo creo que nunca a reemplazar, pero esa asistencia es importante, ¿no? Para evitar errores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en control biológico también es esencial, igualmente, identificar plagas, detectarlas, que es clave, como es lógico, antes de que lleguen, y después también poder mitigarlas, ¿no? Cuando ya estén dentro del invernadero. Y bueno, hablando de esta jornada de transferencia de información, creo que habéis estado hablando, esta última semana había organizado una sobre suelos y biosostenibilidad. ¿Qué nos podrías comentar sobre ella? Bueno, pues sí, precisamente estas jornadas abren un nuevo ciclo que habíamos interrumpido con la pandemia, lo habíamos dejado un poco en suspenso y ahora empezamos de nuevo para tocar cada una de estas temáticas que yo denomino calientes, digamos, como son precisamente pues biofertilizantes, energía renovable, agua, cambio climático. Yo creo que son grandes pilares que al final parece al final repetitivo, pero no, porque al final es que es tan esencial que al final es necesario, digamos, repetir continuamente y avanzar en ese conocimiento, ¿no? Y estas primeras jornadas se organizaron precisamente sobre suelo y sostenibilidad y básicamente pues trataron esencialmente sobre biofertilizantes, bioestimulantes, etcétera, porque son esenciales. Como he dicho antes, al final el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa exigirá una reducción del 20% de los fertilizantes de origen sintético. Al final, la palabra clave es biofertilizante, ¿no? De origen biológico, ¿no? Y va a ser esencial. En las jornadas se trataron precisamente cuáles son los retos. Y quizá en relación con lo que acabamos de comentar, ya no es tanto el biofertilizante, el producto en sí, sino después el planteamiento que tiene que tener el agricultor de en qué dosis aplicarlo, porque es diferente para un cultivo de otro, te puedes pasar, en qué momento, y ahí es donde ayudan otro tipo de herramientas, ¿no? En las que muchas empresas ya están poniendo el ojo de que ya no solamente el producto, sino la herramienta que acompaña, que asesora al agricultor, ¿no? Y yo creo que al final es un ejemplo perfecto prácticamente de lo que estamos comentando, ¿no? Pues Carlos, muchas gracias por haber venido y contarnos todo lo que está pasando en la Universidad de Almería. Desde aquí aplaudí a todas las iniciativas y todos estos eventos, que la verdad que para nosotros agricultores, técnicos y comercializadores, la verdad que nos vienen fenomenal porque nos ayudan a mejorar todo el proceso. Y nada, solo me queda invitarte a que te quedes con nosotros en el debate agrícola. Perfecto, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, pues otra sección más y cuando quieras nos vemos en el debate. Venga, pues ahora nos vemos en el debate. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Carlos. Y nada, nosotros vamos a dejar este apartado de innovación aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola.